Calculando ahora los parámetros de transmisión directa B y D, porque esto se calcula bajo la misma condición, que el voltaje 2 es igual a 0. Recuerden que si tenemos 1V es una fuente de voltaje y al igualarla a 0 tenemos que escribir un cortocircuito entre las terminales 2 y 0,2. Mientras que lo que vamos a calcular pues es menos la corriente 2, tanto para el parámetro B como para el parámetro D, y la vamos a alimentar con una fuente de voltaje a la entrada o una fuente de corriente a la entrada. En este caso ya no vamos a hacer los dos circuitos, vamos a trabajar únicamente con un circuito. Vamos a trabajar con el circuito en el cual tiene una fuente de voltaje conectada a la entrada. Entonces, de acuerdo a la ecuación, recuerden que ahora en el numerador es la fuente de excitación, es una V, es una fuente de voltaje, el su índice es 1, tiene que estar conectada entre la terminal 1 y 0,1 y es una fuente de voltaje. Tenemos la dirección de la corriente 1, la calle de tensión 1, que V es su índice 1, y además tenemos el circuito en el cual ahora a la salida tenemos una fuente de voltaje que es igual a 0, hay que colocar un cortocircuito. Recuerden que la dirección de menos I2 es hacia la derecha, por eso ya es menos I2, porque si fuera a la izquierda sería I2 positivo. Eso se estableció para los parámetros Z, Y, H y G. Entonces aquí que vamos a usar a menos I2, cambiamos la dirección que es hacia la derecha. Lo primero que estamos aquí observando es que tenemos un elemento en paralelo a un cortocircuito. ¿Cuál es? Es nada más Z3. Z3, como está exactamente en paralelo al corto, es el único elemento que vamos a eliminar. No podemos eliminar a Z2, aunque parece que también, porque entonces tendríamos un alambre en donde no podríamos calcular nada, que nada más sería entre las terminales 2 y 0,2. Necesitamos una trayectoria cerrada que la formaríamos al tener la impedancia 2. Entonces, la impedancia 3 la eliminamos porque es la que está exactamente en paralelo al corto, y la otra, recuerden que había dos elementos aquí en serie, esa es la diferencia que nos genera la malla. Entonces tenemos una nueva estructura en la cual ya no vamos a tener a la impedancia 3, tenemos nuestro circuito con dos mallas, y de ahí ya podemos establecer que menos I2, que es esta corriente que queremos conocer, es igual a J2 porque llevan la misma dirección. Mientras que I1, que es la otra variable que vamos a usar, porque el voltaje 1 es esta fuente, pero aquí no vamos a usar ya la fuente de corriente, por eso vamos a calcular la corriente 1 en función de esta fuente de voltaje. Y decimos que I1 es igual a la corriente de la malla 1. Calculamos ahora las impedancias propias y mutuas de las mallas, y en este caso Z11 es igual a solo la impedancia 1, que es igual a 10. Z22 ahora solo quedó una impedancia que es la 2 y es igual a 20 más 20i. Y Z12, la corriente de la malla 1 recorre este elemento en el mismo sentido, y la corriente de la malla 2 recorre este elemento, su corriente, en sentido contrario. Más por menos nos queda menos la impedancia mutua 1, 2 y es igual a menos 5i. Recuerden que aquí no hay un elemento físico, simplemente tenemos un acoplamiento, por eso no tenemos el que está en medio de las dos mallas, más dos veces tampoco lo hay porque no hay un elemento físico, solo hay un acoplamiento que es una vez. Escribimos las ecuaciones de malla y tenemos que va a ser lo que vale Z11, que es 10 por la corriente de la malla 1, más lo que vale Z12, que en este caso es menos 5i por la corriente de la malla 2. Ubicamos si en la malla 1 hay fuentes, si tenemos una fuente, lo que definimos es si es de voltaje o de corriente. Como es una fuente de voltaje, la igualamos nada más si es igual a V su índice 1. Tenemos a Z21 que es igual a 1,2 menos 5i por la corriente de la malla 1 más Z22 que es 20 más 20i por la corriente de la malla 2. En la malla 2 no hay ninguna fuente, por eso decimos que es igual a 0. Entonces hay que calcular tanto la corriente de la malla 1 como la corriente de la malla 2. Vamos a aplicar determinantes, sustituimos, hacemos operaciones y la corriente de la malla 1 es 20 más 20i sobre 225 más 200i, todo multiplicado por V su índice 1 y son amperes. Mientras que la corriente de la malla 2 va a ser igual a 5i sobre 225 más 200i, todo multiplicado por V su índice 1 y son amperes. Como ya tenemos la corriente de la malla 1 y 2, entonces podemos decir que menos I2 ya era J2, no le tenemos que agregar ningún signo negativo. Ya el mismo sentido en el cual la colocamos a la corriente menos I2 es lo que proporciona ese signo. Si algo va en la misma dirección, se queda con su signo, por eso no le estamos cambiando nada y decimos que menos I2, que es igual a J2, pues va a ser igual a 5i entre 225 más 200i por el voltaje 1 y es amperes. Mientras que la corriente 1 queda igual a J1, pues va a ser 20 más 20i entre 225 más 200i por V su índice 1 y son amperes. Entonces,
Vamos a sustituir datos. Primero vamos a calcular el parámetro B, que es el que tenemos en función de ese circuito, con una fuente de voltaje. Y decimos que el voltaje 1 entre menos I2 es igual al parámetro de transmisión directa B. Recuerden que es voltaje sobre corriente, son ohms. Entonces tenemos que V su índice 1 entre lo que vale menos I2, que es 5I entre 225 más 200I, todo por V su índice 1. Se eliminan términos, realizamos operaciones matemáticas y nos queda 225 más 200i entre 5i. Hacemos la operación y nos queda 40 menos 45i y son ohms. Para el parámetro de transmisión D, no solo necesitamos ocupar a menos I2, que fue la que se calculó, sino necesitamos a I1. Y recuerden que no estamos conectando ya la fuente de corriente, vamos a trabajar con esta fuente de voltaje. Esta I1 es esta I1 que queremos aquí, que ya definimos como la corriente 1, que es igual a la corriente de la malla 1. Ya se calculó y entonces sustituimos datos. Tenemos que la corriente 1 es igual a 20 más 20i entre 225 más 200i. Todo ello multiplicado por V su índice 1. Mientras que menos la corriente 2 es igual a 5i entre 225 más 200i. Todo ello multiplicado por V su índice 1. Entonces empezamos a realizar operaciones. Estos términos se eliminan o se simplifican. Estos términos también se eliminan o se simplifican y únicamente nos queda 20 más 20i entre 5i. Hacemos la operación y D va a ser igual a 4 menos 4i. No tiene unidades, puesto que es un factor de amplificación o una ganancia directa en corriente. Y con esto estaríamos terminando el ejercicio que corresponde a los parámetros de transmisión directa.